Efesios capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 26 y el 27. Voy a tomar esos dos versículos. Efesios capítulo 5, versículo 26 y 27. ¿Lo hallaron, hermanos? Bueno. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela asimismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Solo ese texto, esos dos versículos quiero utilizar de base esta tarde. Pero antes de poder, hermanos, dar inicio, vamos a orar. Pidámosle a Dios, hermanos, que pueda bendecirnos en esta hora. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos, Señor, en esta tarde la bendición, que tú puedas bendecir nuestras vidas a través de esta palabra que es bendita. Señor, háblanos, bendícenos, que la gloria del Señor pueda cubrir esta iglesia. Padre, bendícenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Y atamos todo estorbo del diablo en el nombre de Jesús. Habla a nuestras vidas, llena nuestros corazones, edifícanos, instrúyenos. Que la gracia del Espíritu Santo se mueva en esta tarde. Sana toda dolencia, salva el alma, libera en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios de los cielos. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Se pueden sentar, hermanos? Quiero hablar esta tarde, hasta donde Dios nos conceda hacerlo, sobre el tema: ¿por qué cambiamos de iglesia? Se lo voy a decir una vez más. ¿Por qué cambiamos de iglesia? Existe una buena cantidad de cristianos, hombres y mujeres, que deciden un día, o decidieron un día, salir de sus congregaciones por diferentes factores, razones. Algunas pueden ser justas o justificables. Sin embargo, pienso que es muy mínimo las razones que a veces los cristianos dan para poder abandonar una congregación. La mayoría, hermanos, tiene que ver con la inmadurez en cada hombre y en cada mujer. Inmadurez, a pesar de que estos que abandonan las iglesias pudieran ser ancianos de iglesia, pueden ser líderes de iglesia, pueden ser diáconos de iglesia, pueden ser diaconisas de iglesia, pueden tener alguna coordinación en la iglesia, pueden ser personas, hermanos, que en otras partes hay gente que son presidentes de jóvenes, secretarios de no sé qué, tesoreros, y hay un montón de cargos dentro de la iglesia. Y digo que la gente que forma parte de un liderazgo o la congregación en común, muchos salen de sus iglesias, hermanos, no por una verdadera razón de peso, sino que por una inmadurez espiritual.
Si nos dedicamos, hermanos y hermanas, a buscar una congregación que sea perfecta, usted le va a dar la vuelta al mundo y no la va a encontrar. No la hallaremos. Y ese problema usted lo va a tener durante usted únicamente busque una iglesia de acuerdo a su visión, de acuerdo a sus pensamientos. Cuando usted solamente busca una iglesia y no busca al Señor de la iglesia, entonces usted estará saliendo y entrando de muchas congregaciones, porque siempre hallará algo que no le parece. Hay cristianos que han permitido que el enemigo los haga sentirse como jueces y empiezan a señalar y empiezan a juzgar. El diablo también les hace sentir inconformes o los pone en un desacuerdo dentro del liderazgo. Y cuando hay hombres y mujeres que van creciendo en un liderazgo, que cantan bien, que tocan bien, que predican bien, luego parece ser, hermanos, que se arma así como algo como celo, se arma como una competencia por no estar de acuerdo a una visión. A veces la gente dice, pues yo me voy con mi grupito de música, pues yo me voy con mi sector que a mí me quieren de los hermanos, pues nos vamos de la iglesia. El mismo creyente a veces le da madera al diablo, le da material al enemigo para que él destruya las iglesias. Porque algunos se van, es que yo en la iglesia donde yo estaba no se diezmaba y aquí veo que diezman y a mí no me parece, me voy. Es que en la iglesia donde yo estaba, ahí no se hacen rifas porque no es de la Biblia. La aclaración que yo puedo hacer es que a veces se toma esas ideas porque la misma iglesia no ofrenda como debe de ofrendar y no diezma como debe de diezmar, y de hecho algunos de ustedes no diezman. Y entonces ¿qué? Hay que recurrir a otra forma para sostener la obra bendita de Dios. Pero eso, alguna gente se van. Si alguien llega a una iglesia, hermanos, que está ahí en movimiento de construcción, de pago de esto, que queremos hacer lo otro, la gente dice, no, aquí no, porque yo creí que me iban a ayudar, pero aquí hay que venir a dar, me voy mejor. ¿Cuántos se van por tantas cosas? Me voy porque aquí las mujeres no participan y no predican. Me voy porque los hermanos mucho volumen le da al sonido y a la música. Me voy de la iglesia porque el predicador es pecador. Y para la gente es inconcebible. Voy a hacer ahí una paréntesis. Todos los pastores, cuando los miembros fallan, los pastores lo van a buscar, le van a hablar para que regrese a la iglesia. Se ora por ellos, se les aconseja. Sí, hermano, está bien, mató a 4, le voló la cabeza, pero levántese, Cristo le ama, hombre. Si usted se arrepiente, el Señor lo va a perdonar. Y el pastor comete un pecado y no, ciérrenle la puerta, póngale candado, que busquen otro, que ven. Vea cómo paga la gente. O si no, señalan, no vamos ahí porque ese es un lugar de pecado. Los hermanos que ahí estuvieron dicen de que ese es esto, que se roba el dinero. Los mismos hermanos le dicen a otro para que no vayan a la iglesia del Señor y para que el cuerpo de Cristo que se vaya, hermanos, partiendo, dividiendo.
Que el Señor reprenda al diablo con ese tipo de gente, hermano. Hermanos, hoy en día la gente, mire, más que todo hay veces que ya por los fines del año, y alguno quizás tiene algún su privilegio en algo, dice, me voy a ir para otra iglesia porque aquí ya no me gusta. Hay razones de peso, está bien, hágalo. Pero si solamente son, hermanos, situaciones que no son de peso, no es sano y no es correcto hacerlo. Porque cuando nos vamos de una iglesia sin una razón de peso fundamental, como lo es la doctrina, entonces ese hombre, esa mujer, sea quien sea, se vuelve un infiel de la iglesia. Mira, hermano, la gente se va porque usted no le presta dinero. La gente se va porque usted no le dio pisto. ¿Cuántas personas vienen ante los pastores? Que mire, que necesito esto, présteme, usted tiene, que no sé qué, y no hay. A los días que ya no vino, y a los días que está en otro lugar, vea por qué se fue. Esa no es una razón para irse de la iglesia. La gente que trabaja carga dinero. La gente que no trabaja solo vive fregando a otros. Présteme, ayúdeme, hay otro día le pago, demuestre mi amor. Y lo friegan a uno, hermano. ¿Sí o no, hermanos? A veces lo que uno carga, voy a salir con mi esposa a comer unas pupusas, ya al otro le cae, présteme la fica, no sé. Entonces, aquí está, hermano. Ahora, yo he tenido gente que cuando le he dicho que no se puede, es porque de verdad no se puede. Y por eso algunos se han ido. ¿Por qué es que la gente se va de la iglesia, hermano? ¿Por qué los cristianos se van de un lado para otro? Buscando quizás una iglesia de verdad que no tenga esto, una iglesia que no tenga lo otro, una iglesia que sea perfecta, una iglesia donde que solo vengan ángeles y querubines y serafines. Pregunto, ¿habrá una iglesia perfecta? Si queremos, hermanos, tomar un estándar de una iglesia más cercana al corazón de Dios, tendríamos que ir a la Biblia, ¿sí o no? ¿Aló? Ni he empezado todavía, hermano. Ustedes ya pusieron la cara así que no le hacen, que se pongan trompudos, voy a seguir. ¿Habrá una iglesia perfecta hoy en día o en la Biblia? Usted va a decir, en la Biblia sí. Va, veamos si es verdad eso. Veamos en la Biblia o hoy si ha habido una iglesia perfecta. Ahora, hermano, yo sé que hay mucha gente decepcionada de la iglesia, de esta, de otra, de allá, por allá y por cualquier parte. Pero debes saber algo y entenderlo. No hay iglesia perfecta ni en la Biblia ni fuera de la Biblia. No ande buscando otra iglesia por motivos que no son de peso, al menos que sea doctrinal. Pero entremos de lleno porque el tiempo nos va a correr. Hablemos, por poner un orden. La iglesia, hay una iglesia aquí en la Biblia que los dones del Espíritu Santo, que esa iglesia tenía dones de lengua, interpretación, había profecía. La iglesia de los Corintios. Si hablamos de la iglesia de los Corintios, en el capítulo 1, versículo 12,
usted ve desde el principio que Pablo escribe que los de Cloé le comunicaron que en la iglesia había gente con grupitos aparte. Había gente repartida y algunos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo, y algún otro decía: nosotros somos de Cristo. ¿Qué sucede ahí? Habían celos, había ahí partidarios, había gente ahí con contiendas, había gente con disensiones. Si usted va un poco más adelante en la misma iglesia de los Corintios, en el capítulo 3, versículo 3, hallará, hermano, gente con disensiones, gente inmoral. Si va un poco más adelante al capítulo 5, encontrará fornicario. Si va al capítulo 6, encontrará hermanos que peleaban y hasta se iban a los tribunales. Sí, era llena del Espíritu Santo, pero había todo eso. Y no se acuerda del gran escándalo de aquel muchacho que hasta con la madrastra se fue a meter sexualmente. ¿O se les olvidó eso, hermano? Era de la iglesia de los Corintios. Ahora, si fuera eso actual, imagínese usted, hermano, usted no va a ir a la iglesia de los Corintios, ya están los hermanos gozándose. No, ¿cómo va a creer si con esa gente? Jamás. Pasemos a otra iglesia. Hablemos de la iglesia de Éfeso. Cuando esta iglesia se fundó allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, versículo 20, usted ve que todo era tremendo. Se inicia la iglesia bajo una palabra poderosa. Pablo ahí estaba trabajando con esa iglesia. Pasó cierto tiempo y últimamente esa iglesia se volvió fría, sin amor. Una iglesia sin amor, porque luego Juan y luego otros siervos de Dios atendieron esa iglesia. Y ahora cuando el Señor escribe el Apocalipsis, le dice de que no hay amor en la iglesia. Los hermanos y hermanas no tienen amor. Son desamorados, son fríos. La iglesia de Éfeso. Si hablamos de la iglesia de Tesalónica, porque alguien puede decir: voy a ir a los Corintios, pero ella se dio cuenta de lo que pasa. No, mejor me voy para Éfeso. Y se va para la iglesia de Éfeso y dice: no, aquí no hay amor, muchachos. Mejor me voy para los tesalonicenses. ¿Qué pasó allá con los tesalonicenses? ¿Qué había ahí? Algunos caminaban desordenadamente y no les gustaba ni trabajar y se entrometían en lo ajeno. Usted ve la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 11, y ahí es donde se dice que el que no trabaje, pues tampoco coma. A ver cómo le fueran a algunos muchachos que me están viendo. No hacen nada, pero son buenos para comer. Igual allá en la iglesia de Tesalónica, hermano. Bastante gente ahí que no trabajaba, pero bueno, para la hora de la comida ya estaban presentes puntualmente. Ahí llevaban ya el platito y el tenedor esperando ya la comida. Pero cuando le decían: vaya a agarrar allá el corvo, mocha ahí, no querían. Vaya a agarrar allá el asadón porque hay que quitar tal cosa, no querían. Vaya a hacer esto, no querían. Pero a la hora de comer ahí están presentes siempre. Entonces ahí en Tesalónica había gente que no le gustaba el trabajo y por eso que andaban: hermano, y hoy no me pueden invitar a comer. Y ahí estaba esta situación en Tesalónica. Caminaban desordenadamente y no les gustaba ni trabajar y se entrometían en lo ajeno. Si vamos a la iglesia de los Filipos, la iglesia más o menos, habían dos hermanas. Eso lo dice la escritura.
habían dos hermanas de Filipenses 4:2 que siempre estaban peleando, nunca se ponían de acuerdo. Llegaba el día, hermano, que había que el aniversario de la iglesia, no, que la vamos a adornar así, y la otra decía, no, la vamos a adornar de esta manera. Y cuando se hablaba del uniforme, los colores, no, que sea rojo, no, que sea verde. Y ahí estaban siempre discutiendo por situaciones. La gente se daba cuenta y las hermanitas siempre discutiendo y siempre peleando por el decoro, por los uniformes, por las actividades que dentro de la iglesia se iban a hacer. Entonces eso se oía y eso se miraba en la iglesia de los Filipos. Pero nos quedan todavía otras iglesias donde usted dice, vamos a ir a la iglesia porque en esa iglesia no va a pasar nada de ser todo bien. Si nos vamos a la iglesia de Colosa, tienen un problema doctrinal. Hay herejes que quieren menospreciar a Cristo el Mesías. Y había algunas personas que participaban de culto a los ángeles. Nunca ha existido una iglesia perfecta, hermano. Vámonos para de los hermanos de Restauración de Gálatas. Mire, ahí habían creyentes que se mordían los unos con los otros y se devoraban. Y ahí había gente, hermano, que solo vivían satisfaciendo su deseo carnal. Y por eso se le escribe y le dijeron que lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si siembra para el espíritu, del espíritu cosechará la vida eterna. Pero si siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. ¿Habrá alguna iglesia perfecta? Si usted quiere, nos vamos para Tiatira. ¿Qué era la iglesia de Tiatira? Una iglesia muy tolerante. Es que, pastor, no sea así tan drástico, tan machete. Cálmese, hombre. Deje que la hermana vengan empantalonadas, no les digan nada. Si en otras iglesias no dicen nada, en los tabers no dicen nada. Pues sí, pero aquí hay restauración. Me importa poco que por otro lado no digan nada, pero es que aquí vamos a seguir lo que es la palabra de Dios. Ahí en Tiatira era gente muy tolerante. Han tolerado una mujer que dice ser profetisa y empezaba, dice el Señor, y ningún de los que estaba ahí era alguien que estaba oyendo si era cuerdo, si era del espíritu, si era algo que aquí, hermanos, los dones se deben de juzgar. Se lo he dicho un montón de veces. Aquí, si alguien se levanta, se juzga lo que va a decir. ¿A través de qué? Tiene que haber un discernimiento del espíritu. Esta vieja mandona estaba, que no sé qué, en la iglesia de Tiatira. ¿Por qué? Porque los líderes eran muy tolerantes. Habían tolerado a esa mujer que decía ser profetisa y que enseñaba que a prostituir y a comerse lo sacrificado a los ídolos. ¿Se imagina usted? Entonces el hermano que anda buscando a qué iglesia ir, va y oye que aquella mujer va de hablar y hablar y hablar y hablar. Y el pastor, ¿dónde está? Pues, ¿y dónde están los líderes aquí? Ya le hubieran puesto paro. Y aquí, hermano, le estaban tolerando todo. Si nos vamos a la iglesia de la Odisea, ¿qué dice la Biblia? Ahí eran tibios. Y a los tibios Dios los vomita. Tenían, hermanos, que tenían doctrinas también raras, como las de Balaán.
Había gente orgullosa y tufosa. No necesitamos de nada. Mira el templo que tenemos. Que no sé qué. Mire cómo llegamos todos bien bonito. Todos en el carro flamante. Orgullosos. Cuando la gente es nueva y viene a la iglesia, algunos se van. ¿Por qué? Porque algunos de ustedes los ven todos tufosos. Nadie le habló a la persona. Todos salieron a la par. Y cuando uno llega a la casa, llega ahí el firulais. Vale moverle la colita el animalito a uno cuando llega a la casa. Y la gente dice, ¿ya fuiste al restaurante? No, ahí no. Ahí es puro orgullo. Entonces imagínense a alguien que ande buscando una iglesia, hermano, donde poder ir. Halló esto aquí, halló esto allá, halló esto por aquí. Pero hagamos algo. Vayámonos a la iglesia central de la Biblia, donde se cree que está la pura nata, la macoya, la crema sin agua, la leche sin agua. Vayámonos a la iglesia Jerusalén, a ver qué pasa ahí. La iglesia que nació con el Espíritu Santo. ¿Qué pasa? La iglesia en el libro de los Hechos menciona que estaba llena de chismes. En el capítulo 6 habían murmuraciones, habían creyentes con doble cara, habían matrimonios que se ponían de acuerdo para echarse a la bolsa al pastor. Hechos capítulo 5. Llega la hermanita Ana, llega Zafira con el hermanito ahí, Ananías, tratando de engañar al pastor. Ellos eran de la iglesia Jerusalén. Ellos eran de la iglesia central. Ahí está la iglesia central. Alguien puede decir, es que ahí nace, ahí el Espíritu Santo vino. Tremendo todo aquello. Sí, pero había gente ahí que estaba fallando, pecando. Había gente ahí, hermanos, que no estaba haciendo las cosas de una manera correcta. En la iglesia central, en la iglesia Jerusalén. En este medio recorrido que hemos hecho a través de unas iglesias de la Biblia, hermano, si nos salimos hoy en día y vamos a cualquier congregación, ahí usted siempre va a encontrar algo que no se está haciendo de manera correcta. No nos va a parecer. No hay iglesia perfecta. Y desde el punto de vista humano la iglesia es imperfecta. Pero Dios está trabajando en ella. Porque para eso es que hemos leído la escritura donde habla acerca de cómo Cristo trata a la iglesia. Y menciona que es Él quien la va a santificar, la va a purificar a través del agua por la palabra, a fin de presentársela al Padre, y asimismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La iglesia durante esté en esta tierra, hermano, tendrá un proceso de perfección. No hay una iglesia perfecta. La perfección se alcanza en la gloria de Dios. Así que aguanta el de la par. Es que me cae mal porque es bien chismosa la hermana. Aguántela. Me voy a ir porque aquí hablan de mí. No se vaya, si peor van a hablar de usted en otro lado. Por lo menos aquí ya se la pueden.
No podemos tomar una actitud así bien inmadura. Es que me voy porque el pastor aquel día dijo la cosa y por mí lo dijo. Ahí toda eléctrica salen. Échenle agua. Patatush le iba a dar aquel día que iba saliendo ahí. Desde aquí se ve el humo que le va saliendo de la cabeza. Eso es inmadurez. Si nos vamos a ir de una iglesia, hermanos, porque van a decir, mire, ahora creemos en el Padre, la Madre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya no son 3, son 4. Qué bendición, ahí tenemos bastante. Si nos vamos a ir de una iglesia, hermanos, porque tendría que ser los testigos contra Jehová, que no van para el cielo, que la iglesia aquí, o mejor dicho, aquí en la tierra nos vamos a quedar, que el paraíso aquí va a ser, con una doctrina loca y diabólica. Sálgase de ese lugar y vaya a una iglesia que se le anuncie la palabra sana, una doctrina de la Biblia. Yo me saldría rápido, hermano, de cualquier secta herética, adventistas, mormones, testigos de Jehová, lo que sea. Pero la iglesia evangélica, la iglesia cristiana debe de mantenerse firme y fiel y oyendo, hermanos, que predicaciones fieles a la Biblia, donde se hable la verdad de Dios, la palabra, aunque a usted le caiga, aunque a usted le arda, porque es necesaria oír una palabra así para poder ser perfeccionado por el agua de la palabra. No hay iglesia perfecta. El consejo que usted puede recibir esta tarde es que busque una iglesia que predique la palabra tal como está escrita. De lo demás, Dios se va a encargar. Porque si hay alguien ahí pícaro, pecador, que hace esto, que hace el otro, o se lo echa el Señor o lo corrige. Pero usted, ¿por qué usted se aflija? Que el pastor, que el líder, que el anciano, ¿qué le importa? Y no, Dios lo va a penquear, pues. A usted no le afecta nada. Si cada quien recibe por lo que hace. Usted cante, soy un hombre bendecido. O cante, soy mujer bendecida. Dios se encarga de lo demás. Uno no tiene por qué ver a diestra ni siniestra, o mejor dicho en español, ni a la derecha ni a la izquierda, ni ver a nadie, sino ver a Cristo, que es el blanco perfecto. Si usted viene a fijarse cómo camina el hermanito y todo tembeleca, ay Dios. Si se fija cómo camina la otra hermana toda tembeleque, que solo los domingos viene la pobre y ni Biblia trae. Dice el amigo, yo soy más evangélica porque mire, me prestaron una mantilla y aquí cargo la Biblia, una chiquita, pero la traje, la de mi abuelita. Si nos ponemos a ver, hermano, el testimonio de cada hombre, cada mujer, que no hay un esfuerzo por someterse, no hay una firmeza de estar aquí en la iglesia, salvo la gente que tiene sus trabajos, que lo agarran ahí, hermano, que tiene que venir hoy, que tiene que estar toda la noche, que toda la madrugada. Pobre, se lo van a echar cualquier rato, pero si quieren. Pero los que no tienen un trabajo así, no hacen el esfuerzo por estar en la iglesia y luego las consecuencias vienen. Mira, hermano, si su mujer no viene, a usted le va a caer y le va a caer a ella. Se lo digo, se lo profetizo. Y no hay necesidad que yo le... Cuando uno conoce la palabra del Señor, lo dice con autoridad. Solo es cuestión de tiempo. Solo es cuestión de tiempo. Porque los maridos no son postes, no son fotos, no son macetas, no son bafles. Son hombres que Dios los ha puesto en el hogar para que lo gobiernen.
Ahora, si alguien viene, mire ese hermanito bien mangoneado, lo tiene la mujer, no se fije en eso. Venga a la iglesia, busque al Señor, no busque a la gente ni la iglesia, busque a Cristo. Fíjese en Jesús, Él es perfecto, Él camina recto, Él no es hipócrita, Él es santo, Él es poderoso, Él es grande. En Él hay que fijarnos. No se vaya por el problema o el pecado de otros. Lea la Biblia, sea maduro. No el maestro loco que está allá en Venezuela. Digo en carácter, sea maduro. Pero no se vaya a pasar de maduro porque se va a chuquear. Tenga firmeza, siga adelante que Cristo viene. No se fije en lo malo del otro. Dé su mejor esfuerzo por tener permanencia. Si el diablo te saca de una iglesia por el error de un hermano, cuando vayas a otra iglesia te va a volver a pasar lo mismo. Te va a volver a sacar de una y de otra congregación y volverás a ¿qué? A ser servidor del diablo. Las razones para cambiar de una iglesia, hermano, realmente son muy escasas. Decía una de ellas, un punto fundamental es la doctrina. De ahí para allá no. Porque la iglesia está hecha de pecadores. Y los que realmente se han ido de las iglesias, su verdadero cristianismo sería demostrado regresando arrepentidos y que vengan y sean mejores y que no se sientan superiores a nadie. Porque cuando alguien dice, me voy porque aquí son chismosos, me voy porque aquí son hipócritas, me voy porque aquí no hay amor, me voy porque aquí el pastor es muy tirador, me voy porque como exigen los diezmos. Mire, cuando la gente dice, me voy, o sea, él es el mejor. Y todas las iglesias no son nada. O sea, qué fácil caer en la trampa del diablo. Creerse superior cuando es todo lo al revés. Si hubiera pecado un hermano y no, la Biblia le está diciendo que le ayude, que lo levante, porque le puede pasar lo mismo. Por eso es importante, hermano, leer la Biblia, leer la palabra del Señor. Si usted la lee, hay conocimiento. Si usted la lee, se llena de una persona que es madura. Es una persona, hermano, que va a entender los movimientos. Va a saber, hermano, la iglesia puede ser movida y removida, puede ser sacudida. La gente simple, sin fuerza y débil, cae o se va, pero la gente fiel y firme se queda. Yo sé de hermanas en otras congregaciones de esta misión donde ha pasado un pastor, ha pasado otro pastor, ha pasado otro pastor, otro pastor, otro pastor, 5 pastores, y cuando yo llego a esa iglesia veo las hermanas que aunque han pasado diferentes situaciones, hay hermanas que siguen siendo firmes y fieles a Dios. A mí me gusta ver esa gente, hermano. Me gusta ver ese tipo de personas. Y que a pesar de que ellas saben algunas cosas, las guardan, se las callan. Porque sabe que decirlas no sirven para nada. No es de bendición. ¿Qué ha pasado Julanos? ¿Y por qué se fue? Pasaron unas cositas, hermanos, que no viene al caso decirlas. El Señor se encargará de eso. Mire qué palabras. Aquí estamos siempre. Ha habido cambios, dificultades. Han venido pastores que nos han tratado así pésimamente, pero aquí hemos estado esperando en el Señor.
Y nosotros aquí estamos y Él ya no está. Pero dentro de esas iglesias, le estoy hablando de la gente que se ha quedado firme, pero dentro de esa misma iglesia ha habido un buen número que se han ido. Y de los que se han ido, hay número ahí también de que ya no continuaron en la iglesia, porque se fueron a encontrar con otro problema en la otra iglesia y entonces se terminaron de desanimar, se decepcionaron y ya no continuaron. Y el diablo dijo: ahí ganó él. Ese era el propósito perverso y maligno de él. Bueno, por decir algo que cuando alguien dice: me voy por este motivo, ¿verdad? Pero hay veces que hay gente que ya no quiere ir a la iglesia, pero no es porque tengan un motivo. O sea, no quieren ir porque ya no tienen ganas. No es por un motivo. Le he dicho, hermanos, ni en Corintio, Tiatira, Laodicea, Filipo, Colosenses, Tesalónica, ni Gálatas, Éfeso, Odisea, Pérgamo, ni una de esas iglesias, hermano, sale que no tengan algo. La iglesia en Jerusalén, cuidada por los apóstoles. Cualquiera puede decir: me voy a ir a la iglesia donde predica el fulano de tal. Vaya a ver, hermano, vaya. Le doy permiso un mes, vaya. Siempre va a hallar algo. Entonces, ¿cuál es, hermanos, la reflexión en una situación así? Busquemos al Señor. Pongamos la vista en Cristo. No seamos desleales. Todo el que se ha ido de la iglesia de aquí es un desleal. Yo se lo puedo decir de frente. Usted le puede decir que no está, dijo el pastor, que usted es un desleal. ¿Por qué? Porque no tenía suficiente motivo, ni peso, ni razón para abandonar la iglesia. Es que mire el pecado que él, y él no es pecador. O sea, hermano, no nos volvamos como gente niña que no sabe. Todo hombre, toda mujer es pecador. Y la escritura dice que si nosotros negamos eso, le hacemos a Dios mentiroso. Imagínense, aquí mucho pecado, mira el gran santo, y de una sola vez le está diciendo a Dios que es mentiroso, porque él que se va de la iglesia, él es un gran santo. Cachón tal vez. Hermanos y hermanas, de verdad, hombre, mire, si usted es una persona madura. Aquel día le dije a los hermanos de Talnique: mire, si van a venir aquí, vengan para aprender, vengan para oír, vengan para que la palabra de Dios se meta en sus corazones, vengan para cambiar, crezcan. No solo vengamos por venir. Hagamos que Dios crezca en nuestras vidas. Seamos firmes y seamos maduros en Cristo Jesús. Tengamos madurez, hermano. Mire, en su iglesia, ¿verdad que pasa esto? Sí. ¿Y por qué no se va? Porque soy una persona madura y cristiana. Yo sigo a Jesús y no a la gente. Porque sé que el Señor está ahí a través de la palabra y el Espíritu Santo. Esa persona se va a corregir. Porque sé que el Señor su obra no la ha terminado con la iglesia, la sigue haciendo en la tierra. Porque yo sé que la perfección del ser humano la alcanzaremos en el día que el Señor nos levante y nos transforme para estar con Él por la eternidad.
Y entonces, hermano, ¿por qué no vamos a ir de la iglesia? ¿Por qué? Es que yo no le quiero ver la cara al pastor. Avíseme, yo me pongo una máscara, ahí tengo una. No nos vemos la cara. Pero tiene remedio. Voy a hablar algo ñañajo por el volado, que no, la boca no se puede abrir. Yo le bendigo, hermanos. Pónganse de pie. Aleluya. A veces hay ideas ahí locas, hermano. Mire, puede ser su carne, ¿verdad? Puede ser el diablo. Pero lo que la Biblia dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. La gente que se va de la iglesia es porque se sintieron superiores a usted y a mí. O sea, estaban diciendo, yo no puedo estar con pecadores. Y Cristo estaba en medio de pecadores, hermano. Cristo. Y por eso los fariseos, en medio de los pecadores, ¿sabe? Porque Él es de los mismos. Entonces, cuando uno alcanza madurez, hermano, ve estas cuestiones, a uno le da risa las acciones de algunos. Les da, por más que digan, es inmadurez. Inmadurez. Nosotros, hermanos, como iglesia, como congregación, debemos amar esta obra del Señor, porque esta obra del Señor a ustedes y a mí nos ha dado mucho. Algunos vinieron solteros, hasta 10 hijos tienen ya. Se casaron. Bueno, tantas cosas que estando aquí, hermano, se han logrado y se han alcanzado de manera personal. Así que seamos firmes, no seamos desleales, actuemos con madurez, amemos la obra del Señor, sirvámosle a Dios aquí de donde estamos, demostrémosle al Señor que aquí estamos todos como un solo cuerpo en Cristo. Amén, iglesia. Démosle gracias a Dios esta noche.